La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar con la doctora Miriam Ayala Persson. Ella es oftalmóloga especializada en retina clínica, integrante del plantel del Centro Oftalmológico de Diagnóstico y Tratamiento. El tema de hoy, afecciones de la retina. Y sobre este tema tenemos esta placa al inicio del programa para introducirnos un poquito en lo que vamos a hablar. Y dice lo siguiente: la retina conforma una parte imprescindible del ojo. Es la encargada de transformar la luz en impulsos nerviosos para posteriormente enviarlos al cerebro y que los traduzca en imágenes. Muchas personas no dan la debida importancia a manifestaciones de problemas oculares cuando aún es tiempo de prevenirlos. Si se pierde algo de visión, hay que acudir a un especialista para realizar un buen diagnóstico. Y este es el tema que vamos a hablar en instantes nada más. Al inicio del programa agradezco a estas empresas y a estas marcas que me están apoyando. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y también hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Podemos seguir agradeciendo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nos pone en el lado bueno y positivo de la vida. Y desde ese lugar del agradecimiento, y te agradezco que estés del otro lado, comenzamos el programa. Vamos a hacer un pequeño corte. Voy a recibir a nuestra invitada, la doctora Miriam Ayala Persson, y enseguidita estamos de vuelta. La doctora Miriam Ayala Persson, oftalmóloga, especialista en retina clínica, integrante del plantel del Centro Oftalmológico de Diagnóstico y Tratamiento. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Vivi. Súper bien de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperamos aclarar algunas dudas de la gente, porque este programa va dirigido a la gente que está en su casa. Espero que entiendan lo que digo. Claro que sí, por supuesto. No, la idea del Doctor en Casa justamente es eso, ¿verdad? Es invitar acá a los mejores profesionales, tocar un tema específico y yo voy preguntando cómo se hace, qué podemos hacer para evitar llegar al problema y si ya hay, qué tratamiento tenemos acá en el país o no. Y eso ya sé que me vas a decir que sí, porque con el centro oftalmológico que estamos conociendo ahora, tienen la aparatología del mundo, tienen ahí adentro. Sí, porque la verdad es que el centro oftalmológico se formó ya hace muchos años, incluso más que los que figuran, ¿verdad? Por un grupo de colegas que estábamos preocupados de que veíamos, diagnosticábamos las enfermedades y teníamos que enviar a nuestros pacientes al exterior para hacerse los tratamientos, porque la mayoría de las veces nos llegaban con un problema que no podíamos solucionar. O sea, por falta de aparatos. Por falta de aparatos. Y estos aparatos son muy sofisticados y por ende muy caros. Entonces no son aparatos normales de consultorio. O sea, si vos te vas a un consultorio, el oftalmólogo te toma la visión, te toma la presión y te revisa la parte externa del ojo, ¿verdad? Y
ahí cuando ve que tenés alguna cosa, ya nos remite el paciente al centro oftalmológico en el que estamos preparados para hacer la atención integral del paciente. Desde el diagnóstico, tratamientos clínicos, tratamientos con láser, tratamientos quirúrgicos, lo que sea necesario para el paciente. Y tenemos realmente la mayoría o todos los aparatos que están en el tope en el mundo. Sí. O sea, es lo que antes, cuando alguna persona tenía problemas y tenía podía darse el lujo, porque era un lujo en ese momento, porque tenías que ir al exterior, tenías que viajar, pasaje, estadía, un montón de cosas. Se hacía eso, la gente que no podía, no tenía ese poder adquisitivo, no podía acceder. Sin embargo, algunas personas podían, pero tenían que viajar. Y ustedes lo que hicieron es traer todo eso acá, de manera de que también estuve investigando y sé que hay gente del Mercosur y de otros lugares de Estados Unidos, de Europa, que vienen al centro oftalmológico. Sí, y tenemos el honor, digamos, de que gente con alto poder adquisitivo que podría ir a tratarse al extranjero, ahora se está quedando a ser tratado por nuestros profesionales, todos especialistas, con los aparatos de última generación, porque el centro oftalmológico cada vez compra aparatos que empiezan a salir en otras partes. Una vez que sabemos que ese aparato es necesario, está aquí. Se hace todo el esfuerzo para tener los mejores aparatos. Qué gusto, sí. Qué gusto. Y la gente preparada para utilizarlos, porque acordate que los aparatos no hacen todo solo, ¿verdad? Pero en general, todos los especialistas son muy buenos, muy preparados y prácticamente en este momento en Paraguay se puede hacer de todo y eso es muy bueno que la gente lo sepa. Eso es genial porque nosotros como paraguayos da gusto sentir eso, ¿verdad? Bueno, hay lugares, está toda la aparatología, estamos hablando ahora de oftalmología en otras y también en otras especialidades. Bueno, los profesionales luego son acá reconocidos, los profesionales médicos paraguayos son reconocidos en el exterior por su capacidad, por su inteligencia, por todo lo que hacen y bueno, y van y también se preparan, obviamente, hacen acá la carrera y van a hacer su masterado y todo eso en el exterior. Y doctorados. Tenemos muchos doctores formados en el extranjero y tenemos muchos paraguayos trabajando y siendo profesores en lugares increíbles. Por ejemplo, en los Estados Unidos, hace unos días hubo acá un congreso que fueron invitados paraguayos residentes en Estados Unidos, todos profesores de las universidades más renombradas. Y entre ellos hay muchos oftalmólogos también, ¿verdad? Y en el centro oftalmológico nosotros estamos tratando de captar justamente la gente mejor formada. Tanto en Paraguay como en el extranjero, porque hay que reconocer, la formación del médico paraguayo es muy buena. Hay, como en todas partes, personas menos preparadas, pero en el centro oftalmológico, si uno va, puede ir con la confianza de que va a ser bien atendido, ¿verdad? Por excelente. Por gente, claro, por gente preparada para cada caso, ¿verdad? Eso, ¿por qué estamos hablando? Enseguida vamos a hablar del tema que es afecciones de la retina. Pero yo creo importante, como nosotros como paraguayos tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro país, de nosotros mismos, de lo que hacemos. Basta ya del Ashinyarana, no así nomás, no paraguayito, no sé. No, de ninguna manera. Somos los mejores si nos proponemos hacerlo. Y bueno, y acá tenemos el ejemplo de un grupo de muchos oftalmólogos que se unieron justamente para que podamos estar orgullosos de decir, viene gente del exterior a operarse, a tratarse, y yo que soy paraguaya no necesito irme a ningún lugar porque acá tengo los mejores profesionales y la mejor aparatología. Sí, el objetivo del centro oftalmológico es la excelencia en todo lo que sea afecciones. En mi caso de la retina, ¿verdad? En que yo me dedico a la parte de retina clínica específicamente. Me dedico a hacer diversos tratamientos, pero especialmente en primer lugar a diagnosticar realmente lo que tiene el paciente, que es la base de todo. Y de acuerdo con lo que encuentro en la retina, derivo a otros colegas, por ejemplo, que se dedican a la parte quirúrgica. En el centro oftalmológico tenemos consultorios que son atendidos por unos colegas,
los colegas encuentran, por ejemplo, una disminución de la visión en una persona, le hacen un interrogatorio, la causa más común casi de problemas en la visión que sean de retina, ¿verdad?, es la retinopatía diabética. Retinopatía significa enfermedad de la retina, o sea, y en este caso específico, lo más común es la retinopatía en las personas que tienen diabetes, cualquiera de los tipos de diabetes, ¿verdad? Entonces, estas personas en consultorio o colegas que no están trabajando directamente en el centro oftalmológico nos remiten sus pacientes para estudios. A veces el paciente que es atendido en consultorio externo, digamos, pasa a hacerse lo que nosotros llamamos mapeo de retina. O sea, se le dilata la pupila. Es siempre importante que una persona que tiene una disminución de la visión vaya acompañada o preparada para ser sometida a dilatación de pupilas. Recuerden que los ojos tienen una zona que es la pupila en el centro que trabaja con la luz. Nosotros necesitamos que eso esté bien abierto como para poder observar la parte interna. Bueno, una vez que se le hace el mapeo... Te interrumpo ahí, que vaya acompañada y preparada, quiere decir, porque después cuando te hacen eso de dilatar la pupila, no podés salir manejando. Claro, no es conveniente, molesta mucho la luz. Claro. Especialmente la luz, y de hecho una persona que tiene una disminución de la visión y que sabe que tiene una disminución de la visión, no es conveniente que maneje, ¿verdad? Claro. Pero en general nosotros empezamos, como te digo, con el diagnóstico. Sí. Dependiendo de lo que se encuentre con ese estudio que se llama mapeo de retina, que tiene varias formas de hacerse, la cuestión es observar la parte interna del ojo en su totalidad, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos dilatar la pupila. Sí. Dilatamos, miramos, y cuando observamos alguna patología, o sea, alguna enfermedad de la retina, de acuerdo con lo que sea, decidimos que el paciente se haga otros estudios. Uno de los estudios que realmente llegó a revolucionar la parte de retina es el OCT, la tomografía de coherencia óptica. ¿Por qué? Porque es un sistema en el que, sin ser un método invasivo, o sea, no se te mete ningún aparato dentro del ojo, no se te hace ningún corte en el ojo, no se te pone ninguna inyección, simplemente es apoyarse y mirar. Entonces la persona que está operando el aparato puede ver cómo están las diferentes capas de la retina, porque la retina es un tejido neurológico que tiene muchas capas, y de acuerdo, ese aparato hace como si fuera un corte y se puede ver desde la parte más superficial hasta la parte más interna de la retina. Se puede diagnosticar cuál es el problema, y una vez hecho el diagnóstico se decide si se necesita algún otro estudio complementario o si la persona necesita directamente un tratamiento. Un estudio que suele ser complementario al OCT es la retinografía o la angiofluoresceinografía. Contanos qué son cada una de esas, porque no entendemos mucho. Bueno, retinografía son simplemente fotos. De la retina. De la retina. O sea, seguimos con nuestro paciente dilatado, sí. Yo veo que tiene un problema, localizo el problema, porque la retina, siempre me gusta hacer una comparación, sí. Así que nuestro ojito es como si fuera un huevo que tiene una capita muy finita en el fondo, pero que está tapizando esa parte interna del huevo. Así es, se tapiza la parte interna del ojo. Entonces, esa es la retina. Esa es la retina. Y la retina tiene una parte principal que es la mácula. Se llama así porque los antiguos, que obviamente no tenían los equipos como los que tenemos nosotros, miraban el fondo del ojo y veían que había una manchita ahí en el centro. Y resulta que esa manchita, ese lugar que se llama mácula, es el único punto de nuestro ojo que es capaz de captar la luz, porque eso es lo que hace el ojo. Capta la luz, y esos estímulos luminosos son enviados al cerebro para poder ver. ¿Verdad? Pero cuando esos estímulos luminosos no pasan en su totalidad o no llegan al fondo del ojo, nosotros vemos en forma distorsionada y tenemos que saber por qué, ¿verdad? Claro. Entonces,
Las afecciones de las enfermedades de esa zona de la mácula se llaman maculopatías. Entonces las maculopatías pueden ser diagnosticadas por el OCT y después la persona que hace el OCT recomienda que esa persona o sea tratada ya directamente si es que es posible, o se haga unas fotos de adentro del ojo. Y las fotos de adentro del ojo se hacen de esa área de la mácula, se hacen de la parte del nervio óptico que entra dentro del ojo, ¿verdad? Sí. Y también de lo que se llama periferia de la retina, que es lo que no podemos ver sin dilatación. Y esas fotos pueden ser en colores. También nos sirven de mucho las fotos que son en blanco y negro, porque se ve otro tipo de contraste. Y el aparato que tiene el retinógrafo que tenemos en el centro oftalmológico tiene la particularidad de poder hacer un tipo de fotos que se llama de autofluorescencia, que nos ayudan a otro tipo de diagnósticos, ¿verdad? También hacemos fotos del nervio óptico en enfermedades como el glaucoma, por ejemplo. Es sumamente importante para hacer el seguimiento del paciente. También podemos ver procesos inflamatorios, podemos localizar tumores, podemos mirar si es que esos tumores tienen alguna característica y recomendamos otra vez hacer otro tipo de estudios. Eso es un estudio que comúnmente se realiza, por ejemplo, en los diabéticos. Hay una demasiado alta incidencia de diabetes mellitus en nuestro país. Sí. Estuve viendo algunos números y creemos que el 17% de la población adulta te digo, gente de más de 15 años nada más, tiene diabetes o es lo que antes llamábamos prediabético. Y se hizo un estudio ya hace unos cuantos años que estamos ahora intentando actualizar, en el que de 1000 personas con diabetes, el 57% tenía algún grado de retinopatía. Es altísimo. Es altísimo. Entonces también es importantísimo hacerse un examen anual de los ojos. Claro, aunque vos piense que ves bien, que no hay ningún problema, sí, una vez al año por lo menos para que se fijen en todo esto. Sí, doctora, nosotros hacemos un pequeño corte porque la musiquita nos está indicando que es la hora del corte. Hacemos un corte, volvemos enseguida. Estamos aprendiendo mucho, vamos a seguir hablando con nuestra invitada, la doctora Miriam Ayala Persson. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Miriam Ayala Persson. Ella es oftalmóloga y está hablándonos de afecciones de la retina. Y justamente tenemos material. Vamos con este primer material, por favor. La retina es una capa de tejido en la parte posterior del ojo que percibe la luz y envía las imágenes al cerebro. En el centro de este tejido nervioso se encuentra la mácula. Provee la capacidad de enfoque central y la agudeza necesaria para leer, conducir y ver en forma clara los detalles. Las enfermedades de la retina afectan este importante tejido y algunas son lo suficientemente graves como para causar ceguera. Correcto, ¿verdad? Está correctísimo, hermoso tu material, muy lindo tu video. En realidad, sí, es de lo que justamente estábamos hablando, sí, de que el punto del ojo donde uno capta la luz y ve nítido, ¿verdad? Es justamente la mácula. Y las maculopatías tienen lastimosamente ese poder de producir ceguera y muchas de las veces es ceguera irreversible, ¿verdad? En nuestro país estábamos justamente hablando de la alta incidencia que hay de diabetes. Es increíble. Y por un lado tenemos factores genéticos, que sí, es imposible. Yo siempre digo, a una persona tiene cáncer y todo el mundo dice, pobrecita. Otro dice, soy diabético. Ah, eso es porque sos obeso, porque comes, sí, porque comes, porque comiste, yo vi que comiste, ¿verdad? Sí. Y no es siempre así. Hay un porcentaje de diabéticos que es cierto, es elevado, que tiene obesidad.
Hay otros que no, hay algunos que son sumamente delgados y nunca fueron gordos, igual son diabéticos, Sí. ¿verdad? Porque es una enfermedad metabólica y uno de los lugares que afecta es la retina, porque en la diabetes se afecta mucho la parte vascular, se afecta lo que se llama microcirculación, Sí. que es justamente lo que tenemos en nuestros ojos, ¿verdad? Hace que las venas se vuelvan como más permeables, que pierdan algunas células y a través de eso empieza a salir líquido. Detrás del líquido ya si las perforaciones, digamos, son más grandes, sale sangre y llega incluso en algún momento a llenarse la parte interna del ojo de sangre, que antes era un drama cuando ocurría porque no teníamos forma de tratar. Ahora sí, en el centro oftalmológico tenemos inyecciones especiales para los ojos que usamos en los pacientes que llegan en ese estadio. Lo interesante sería que ninguno llegue. Claro. Y eso solamente se puede hacer con el chequeo, ¿verdad? Todas las inyecciones se ponen antes la anestesia. Contá, doctora, No. por favor, porque cuando En inyecciones en realidad, el ojo, sí, estamos todos así. exactamente. Hasta los oftalmólogos decíamos eso, inyección en el ojo, y ahora Sí. cada vez hay más sustancias y más cosas que podemos tratar con inyecciones que son especiales para los ojos. Y hacemos, como te digo, en el centro oftalmológico. Estábamos hablando de que primero hacíamos el diagnóstico con ese aparato que hace fotos que pueden ser Sí. en colores, en blanco y negro, se llama retinógrafo. Y lo que hago prácticamente todos los días es un estudio que se hace con ese mismo aparato que es de última generación. Los aparatos en el centro oftalmológico se cambian cada vez que hay algo nuevo y que se trae en lo posible, ¿verdad? Nuestro aparatito es fantástico porque aparte de poder, digamos, ver prácticamente toda la parte interna del ojo, podemos hacer un estudio que es la angiofluoresceinografía, que es ese nombre tan raro, me vas a decir. ¿Cómo aprendiste? Bueno, son fotos de la circulación de la retina, ¿verdad? Y para Qué poder hacer la increíble. foto de la circulación, como eso, la sangre es toda de un mismo color, ¿verdad? Se inyecta un contraste que no se inyecta eso en el ojo, se inyecta en la vena del brazo, tiene unos segunditos en que llega a la retina y vamos sacando fotos en diferentes etapas. De esa forma podemos ver, uno, el tiempo en el que ese contraste llega al ojo, que nos indica cómo está la circulación general. Ah, mira. Porque de repente vos tenés un problema, que el corazón no está funcionando bien y hay como una lentitud digamos, en la circulación, llega más lento el contraste al ojo. Con el Entonces, contraste nosotros ahí. podemos decirle, andate al cardiólogo, que te hagan un estudio del cuello, una serie de cosas que ya no están directamente relacionadas con el ojo, pero que se detectan con un examen bueno del fondo del ojo, ¿verdad? Con ese estudio, con ese aparato, hacemos fotos que son de la circulación, entonces se ven las arterias, se ven las venas, se ven los capilares y los tiempos en los que circula la sangre, porque la sangre está teñida por ese contraste. Y no hay que tenerle miedo a ese contraste, porque nosotros primero enviamos al paciente a un estudio con el alergista como para cubrir todas las posibilidades. Y nuestro contraste se llama fluoresceína, de ahí lo de angiofluoresceíno, ¿verdad? Es un contraste que es de color amarillo y que produce una fluorescencia una vez que está en la circulación. Y es mucho menos alergizante que el yodo, así que la gente que tiene alergia al yodo igual se puede hacer este estudio. Y nuestro pan nuestro de cada día, lastimosamente, es el paciente diabético, el paciente hipertenso. Hay gente que dice, ay no, yo ya soy muy mayor, no puedo hacerme. La mayoría de nuestros pacientes son ancianos, porque cuando estábamos hablando de la mácula, maculopatía es un término que también va ligado a una enfermedad que tiene relación con la edad de la persona. Se llama degeneración macular relacionada con la edad, y también esas personas necesitan hacerse estos mismos estudios, tanto el OCT como la angiografía, para poder ser tratados. Y también el tratamiento se realiza en el centro oftalmológico. Tenemos todo lo necesario para hacer esos tratamientos. Es fantástico. El porcentaje de diabéticos con problemas de la retina o de la visión. Bueno,
Se hizo un estudio que abarcó 1000 pacientes ya hace unos años, y en ese estudio se llegó a la conclusión, esto yo te hablo de Paraguay, que el 57% de los pacientes con diabetes a lo largo de su enfermedad, ¿verdad? Porque hay obviamente un diabético que recién comienza no suele tener problemas de retina. Pero allí nos vamos al otro extremo, que muchos no nos controlamos anualmente los ojos, y entonces, y mucho menos un chequeo clínico general. Entonces descubrimos muy tarde la diabetes. Entonces de repente el paciente te dice, no, hace 2 años, hace 3 años, y nosotros mirándole el fondo de ojo, sacándole una foto, sabemos que tiene 10 o más años de diabetes. Eso podemos saber, ¿verdad? Y esas retinopatía, como ya dijimos, son cualquier tipo de enfermedad de la retina, puede ser leves, moderadas, severas, incluso pueden en muchos casos llegar a poner en peligro la visión. Porque cuando el centro de la retina, que habíamos dicho, precisamente no está en el centro, pero lo más importante de la retina, que es la mácula, se afecta, puede disminuir mucho la visión y puede llegar el paciente a la ceguera. 57% de todos los diabéticos tienen problemas de la visión. Eso es un número enorme, muy alto. Y no siempre tienen problemas de la visión. Pueden ver bien y tener igual, o la persona puede creer que ve bien y realmente no ve bien, porque es muy difícil que uno perciba cuando es una cosa que va, digamos, progresivamente afectando la visión. Cuando es de repente que uno tiene una hemorragia, bueno, cualquiera se da cuenta que no ve bien. Bueno, y ahora justo tenemos este material que habla de la retinopatía diabética. Vamos a ver, por favor. Retinopatía diabética se origina por el daño producido en los vasos retinianos a causa de la descompensación metabólica de la diabetes. Con elevados niveles de glicemia, las paredes de los vasos retinianos se alteran y se vuelven más permeables, dejando pasar fluido fuera de las células. En casos más avanzados, se originan hemorragias. La presencia de sangre en el espacio vítreo hace que éste se vuelva opaco, causando una disminución de la visión en forma brusca. La población diabética debe realizar un control estricto de glicemia, presión arterial, lípidos plasmáticos y revisiones periódicas de la retina, ya que no se producen síntomas hasta que la lesión es severa. Y es una de las causas más importantes de ceguera irreversible. Porque, por ejemplo, una persona, casi todo el mundo sabe que uno puede tener una catarata. La catarata en este momento debe ser una de las afecciones de nuestros ojos que más fácilmente se solucionan. Incluso hay gente que no tiene cataratas y se quiere operar y ponerse un lente intraocular para dejar de usar anteojos. Los lentes intraoculares realmente evolucionaron tanto con el tiempo de que ahora hay lentes intraoculares multifocales que hacen que la persona pueda volver a ver de lejos y de cerca. Entonces, eso es reversible prácticamente siempre. No quiero decir siempre porque, bueno, no todas las cosas, hay excepciones, ¿verdad? Pero prácticamente siempre. Pero cuando uno tiene una retinopatía diabética avanzada, ya tiene alto riesgo de perder la visión. Y eso puede ocurrir porque, por ejemplo, se edematiza la zona del centro, que edema es cuando se hincha, digamos, la zona del centro. Y en ese caso nosotros contamos con un aparato especial para tratar la zona del centro de la visión. Hasta hace muy poco tiempo eso no existía. Tratábamos lo que se llama una panfotocoagulación, tratábamos el borde, tratábamos lo más cerca posible y intentábamos no entrar en el área de la mácula porque nosotros mismos le bajábamos la visión a nuestros pacientes, ¿verdad? En cambio, ahora contamos con un aparato láser, que es el de micropulso, que es especial para tratar la zona del centro de la visión. Y se usa especialmente en los pacientes con retinopatía diabética, que una de las partes se llama maculopatía. Cuando eso está hinchado, nosotros conseguimos con el láser que eso disminuya, ¿verdad?
y lo vamos controlando por el OCT y también por perimetría, que es otro aparato que tiene el centro oftalmológico. Que eso nos vas a contar a la vuelta del corte, doctora. La musiquita nos indica. Hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Bueno, estaba hablando con la doctora en el corte y le decía que en general todos, me incluyo, si vamos al oftalmólogo, al oculista, es porque o se nos metió algo en el ojo o nos cuesta leer o tenemos los ojos rojos, algún problema. Pero que estábamos aprendiendo de que a lo mejor vemos perfectamente bien, pero podemos lo mismo tener algún problema en la retina, algún problema en el ojo, en algún lugar, y si no hacemos nuestro chequeo una vez al año, no vamos a saber, y cuando ya hay alguna mancha, alguna cosa que no se ve, ya quiere decir que eso avanzó mucho. Claro, exactamente. Prevención así es el tema, ¿verdad? En todas las enfermedades, tanto generales como las del ojo, la prevención es lo más importante. Y de tu tanda vi la aspirina, y eso me recordó que todavía no hablamos de otro de los grandes factores, que es la hipertensión arterial. A los paraguayos nos encanta el asado, nos encanta la sal y todo ese tipo de cosas. Y así como esa aspirinita es el para prevenir el A125 que salió en tu tanda, cuando en el ojo pueden haber oclusiones vasculares, se tapan las venas, que son un tipo de circulación, ¿verdad? O se tapan las arterias, ¿verdad? Y son equivalentes a un infarto dentro del ojo. Y muchas veces nosotros, al revisarle el fondo del ojo a la persona o al hacerle una retinografía, le preguntamos, ¿vos sos hipertenso? Y el paciente, no, generalmente no. Ah, ¿y tomas alguna cosa? Sí, tomo esto y lo otro. Toman 5 medicamentos para la presión y no se conocen hipertensos, porque cuando, claro, con toda la medicación se toman la presión en la casa y la presión está normal. Pero uno tiene que saber que también tiene riesgo en los ojos, no solamente en el corazón. El infarto puede ser en cualquier parte. O sea que recomendamos el A125. Recomendamos el A125, pero lo que quiero recalcar es que las oclusiones vasculares son también graves, también pueden llevar a la pérdida de la visión y también se tratan en el centro oftalmológico. Se les hace el diagnóstico y al hacer el diagnóstico de una oclusión vascular, nosotros ya sabemos que esa persona tiene una hipertensión severa y trabajamos así en una forma, digamos, multidisciplinaria con colegas. Enviamos al paciente al diabetólogo, al infectólogo, al cardiólogo, ¿verdad? Así que es muy importante hacerse ese control anual. Y tenemos de todo, así que no sé. Todo. O sea, es desidia cuando uno no se hace los controles. Así mismo, y más ahora que te vas a un lugar y que ahí ya todas las soluciones en el mismo lugar. Toda la solución. Bueno, ahora tenemos un material, porque siempre escuchamos desprendimiento de retina. Bueno, ¿qué es desprendimiento de retina? Nos dice este material. ¿Qué es el desprendimiento de retina? La retina es la capa más interna de la mitad posterior del ojo. Un desprendimiento es la separación de la retina de la siguiente capa, llamada coroides. Es un problema visual grave que puede ocurrir a cualquier edad, aunque normalmente suele darse en individuos de edad media o en adultos mayores. Suele ser más frecuente en personas miopes o en quienes han tenido algún trastorno en la retina. Es así, doctora. Es así. Nuevamente tu material muy acertado. Es cierto, el desprendimiento de retina se puede dar en cualquier persona. Es más común en la gente que tiene miopía. La miopía, generalmente el miope es el que no ve bien de lejos y usa o anteojos o lentes de contacto. Ese es el miope que todos conocemos.
Pero hay un grupo de miopes, ¿verdad? A partir generalmente de -5, que cuando una persona tiene miopía, especialmente la alta, tiene que controlarse anualmente los ojos, porque tiene un mayor riesgo que el resto de la gente de padecer un desprendimiento de retina. En un examen rutinario con dilatación de pupilas, nosotros podemos ver en la zona que se llama periferia de la retina lugares que son más débiles en la retina, y podemos suponer que a partir de esas zonas débiles, con los años, cuando se van produciendo diferentes cambios dentro del ojo, porque nuestro ojo también envejece como el resto del cuerpo, hay una zona del ojo que se llama vítreo, que es como el relleno del ojo, el que mantiene esa forma como de huevo que tiene nuestro ojo. Tiene un tiempo alrededor de los 50 años que se separa de la retina. Y en el momento en el que se separa de la retina puede producir diversas lesiones que son más comunes en las personas que tienen esas zonas que se llaman de degeneración predisponente. Y eso se puede ver, se puede prevenir. O sea, muchas veces es por falta de control que la persona llega a un desprendimiento de retina. Y es cierto, el desprendimiento de retina se puede tratar, pero siempre digo, lo pegado no es igual que lo que nunca se rompió. Claro. Entonces, hay que intentar hacerse los controles que se pueden hacer perfectamente completos en el centro oftalmológico. Si encontramos una lesión predisponente, tratamos a la persona antes de que le ocurra el desprendimiento de retina. Yo creo que la amplia mayoría de las personas saben que el desprendimiento de retina es una cosa grave. Hay también diferentes grados. Hay desprendimientos de retina que podemos limitar tratando con un láser. Hay otros en que ya tiene que entrar a cirugía. Claro. Bueno, y ahora seguimos porque queremos conocer un poquito este tratamiento con láser de micropulso, dice el material. A ver un poquito y la doctora nos explica enseguida. Tratamiento con láser de micropulso. Esta tecnología es una terapia basada en una fuente de láser de baja intensidad, de pulso corto de millonésimas de segundo, repetitivo, que resulta un método seguro y eficaz que conlleva menos efectos secundarios a nivel celular. Además, en algunos estudios se han observado cambios de mejoría a nivel de microperimetría antes de que se detecten en la tomografía de coherencia óptica. Ahí está, es justamente de lo que estábamos hablando. El láser de micropulso es el único que se puede usar en el área macular. Esa zona el único. Esa zona tan sensible, que es la zona con la que podemos ver nítidamente. Sí. Antes no se podía tratar, o tratábamos con el riesgo de hacerle perder algunas líneas de visión, de agudeza visual a nuestro paciente. Con el láser de micropulso el riesgo es mucho menor. Y se usa específicamente en la maculopatía diabética y también justamente en las oclusiones vasculares de las que estábamos hablando recién, porque cuando se tapa una vena también se hincha la zona del centro de la visión cuando la vena corresponde a ese sector. Entonces, para disminuir el riesgo, tratamos con el láser de micropulso. Y el centro oftalmológico tiene un láser nuevito de última generación justamente para ese tratamiento, ¿verdad? Qué genial. Y estamos obteniendo buenos resultados. Vamos a sacar seguramente alguna estadística, porque eso es una cosa que es nueva a nivel mundial, no es solamente acá, que es un aparato. Nosotros tenemos este aparato que es muy completo, que tiene una fase que es para tratar, digamos, la periferia y también, como digo, la zona de la mácula. También hay una enfermedad de la que no hablamos porque tiene un nombre así muy largo, ¿verdad? Que se llama corioretinopatía serosa central. Es una enfermedad de una de las capas de la retina, el epitelio de la retina, que en algunos casos, dependiendo de la ubicación, también está siendo tratado con láser. Perfecto. Bueno, me encanta esto porque la doctora nos cuenta, nosotros presentamos el problema y ya nos da la solución. Y la solución la tenemos acá. Eso da gusto. Vamos a hacer un corte, a la vuelta estamos en la parte final del programa.
Bueno, tenemos 4 minutitos, 2 preguntas. Vamos con esta primera pregunta, por favor. Alfredo de Santa Rita dice, ¿es hereditaria la retinopatía diabética? No, la retinopatía diabética en sí no es hereditaria. No significa que porque tu mamá o tu papá tuvieron retinopatía, también las tengas que tener. Pero si tenés las mismas características que tu padre o tu madre, sos diabético, no te cuidas, también podés tener retinopatía diabética. Porque en general viene el paciente y te dice, no, pero mi papá luego era así o mi abuela era así. Nosotros tenemos las armas que a lo mejor ellos no tuvieron, que son los controles metabólicos, disminuir la tasa de obesidad, disminuir la hipertensión, porque el hipertenso y diabético es como una bomba de tiempo, sí. La hipertensión le empeora. Entonces, directamente no es hereditaria, pero si también sos diabético como tus familiares, desde luego que podés llegar a tener una retinopatía diabética. Perfecto. La segunda pregunta, a ver. Noelia de Carapeguá dice, ¿ya no se recupera la visión perdida por retinopatía diabética? Bueno, lastimosamente estamos en lo mismo, ¿verdad? Depende de en qué lugar y en qué gravedad tenga la retinopatía diabética. Si ya llegó a perder la visión, o sea, tiene probablemente una maculopatía o tiene un tipo de retinopatía diabética que produce hemorragias en el vítreo, es muy difícil recuperar. Pero ahora tenemos tratamientos que hace poco tiempo no habían. Y son las inyecciones intraoculares y el láser de micropulso que hay en el centro oftalmológico, que yo por lo menos no conozco que haya en otro lugar acá en el país. Así que hay que procurar y tratar a esa persona que tiene una disminución de la visión. Perfecto. Bueno, y nada más que agregar que el centro oftalmológico queda sobre la calle Brasilia, que ahí hay un montón de excelentes profesionales. Así. Esperamos que en tu próximo programa, que me invites, sí, podamos hablar ya de que incorporamos a nuestros equipos un aparato que se llama Angio-OCT, que es nuestro próximo chiche que queremos comprar, porque realmente está aparentemente dando muy buenos resultados a nivel de diagnóstico, porque del OCT ese que habíamos hablado, que es como que te hace como un corte, como una tomografía de la zona del centro de la visión, este es como que une ese retinógrafo del que también hablamos, de que se ponía un contraste, pero no es necesario utilizar el contraste. Entonces va a haber casos en que, bueno, necesitemos el contraste, claro, pero probablemente una vez que ese aparato se instale, podemos hacer más diagnósticos no invasivos en nuestros pacientes. Fantástico. Doctora, solamente trajiste buenas noticias. Me encanta tu presencia en el programa. Muchísimas gracias de verdad y bueno, te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Vivi. Pasé genial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros terminamos el programa. Nos volvemos a encontrar, si Dios así lo permite, en el próximo. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.